Y bueno, digamos, primero hará una presentación para que todo el mundo sepa un poco de esta experiencia con un eje que es construcción del poder popular y políticas feministas. Y después en la segunda parte sí que la idea va a ser que no se limite solo a preguntas sobre esta experiencia que seguramente surgirán, sino también poder aportar y que ella pueda nutrirse de experiencias locales para llevar ahí. Así que bueno, estamos muy agradecidos de la visita, que aparte es una visita turística y la hemos liado para que venga a hacer este intercambio. Y pues nada, me callo la boca. ¿Con micrófono? ¿No me escuchan así? Porque grabamos. Perdón. Bueno, Voy a tratar de no gritar porque soy un poco jetona. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirme. Un placer, la verdad, que poder compartir este ratito con cada uno de ustedes. Una emoción y, digamos, un privilegio poder llegar a contar algo de lo que es Ciudad Futura, que es nuestro proyecto político que venimos construyendo hace muchos años. Así que, bueno, más que nada agradecerles primero. Como decía Fede, me gustaría así hacer una breve introducción de la organización por si alguien no la conoce y después sí abrir, digamos, a un intercambio de preguntas y más que nada de discusión política. Nosotros encontramos en la experiencia que se dio acá en Barcelona, pero que se dio en otros municipios del otro lado, digamos, del Atlántico, experiencias muy enriquecedoras para aprender y bueno, nos interesa por eso llevarnos algunas elementos para seguir enriqueciendo nuestra práctica política, así que abierta, digamos, a poder compartir todo lo que salga en este momento. Bueno, para hablar de Ciudad Futura me voy a ir un poquito en el tiempo. Para hablar del 2001, seguro habrán escuchado de lo que fue la crisis argentina en el 2001, que fue se movió cielo y tierra, digamos, una crisis no solamente económica, sino política y social muy fuerte. 50% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. Las instituciones no tenían ningún tipo de legitimidad, digamos, fue una crisis institucional muy fuerte, niveles elevados de represión y con todas las características, digamos, de una crisis económica como las que estamos bastante acostumbrados del otro lado del mundo. Además, digamos, a pesar de todo ese movimiento tan difícil, sí nos permitió empezar a encontrarnos con otras prácticas políticas, desde la autonomía, digamos, a pesar de que era un momento muy duro de transitar, nos denominamos hijas, hijos y nietos y nietas del 2001 porque encontramos en ese quiebre institucional, político, social, la posibilidad de empezar a pensar la política desde otro lado. De entender que el Estado es un elemento importante, pero no es el único, y que había otras instancias donde necesitábamos estar y estar trabajando, haciendo distintas prácticas bien concretas. En ese contexto social, digamos, de alta movilización, nos encontramos un grupo de compañeros en un barrio muy pobre de nuestra ciudad. Rosario es una ciudad que está a 4 horas de distancia de Buenos Aires, la capital. Tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y es uno de los municipios, o si no es el municipio con la tasa de homicidios más alta del país. Tenemos una situación social muy compleja, la cual voy a detallar en un ratito. En ese contexto nos encontramos empezando a militar en un barrio de una zona casi rural del norte de la ciudad, y a partir de esa práctica muy concreta se empezó a desarrollar lo que fue uno de los movimientos sociales que dio origen a Ciudad Futura, que es el movimiento Giros. Gracias. Si algo puede caracterizar a Giros en esa instancia es la lucha por la tierra, en contra de la especulación inmobiliaria. En el año 2006-2007 en esa zona se vivieron grandes inundaciones. Y luego de esas grandes inundaciones, una vez que el Estado prometió que iba a empezar a hacer obras públicas para que eso no volviera a suceder, empezaron a realizarse una serie de, nosotros le decimos que son desalojos silenciosos. Aparecían operadores, digamos, de las empresas constructoras inmobiliarias a presionar a las familias y a básicamente obligarlos a abandonar sus viviendas muy precarias.
pero era bueno el espacio y la tierra donde ellos habitaban y trabajaban. Muchos de ellos eran ladrilleros, trabajaban con la misma tierra, digamos, donde vivían, otros con huertas. Bueno, y en ese proceso, digamos, de poder contener y defender a esas familias para que no fueran desalojadas, se empezó a trabajar, se empezó a organizar a vecinos y a vecinas, y se pudo contener gran parte, digamos, de lo que era esa lucha por la tierra. No está saldada, digamos, al día de hoy seguimos sufriendo presiones, pero bueno, estamos ahí en territorio defendiendo a esas 200 familias que viven en la zona norte de Rosario, y no solamente defendiendo lo que es la tierra, sino poniéndola a producir. Encontramos que la única manera de defender esas tierras, de evitar la especulación inmobiliaria, era demostrarle al resto de la ciudad, que a lo mejor vive sí con otras condiciones de vida, que a lo mejor sí tiene agua, que a lo mejor sí tiene luz, que a lo mejor sí tiene un papel que dice que esa vivienda es suya, demostrarle que esa tierra no era solamente de estas 200 familias, sino que era un espacio de toda la ciudad, y que esa ciudad tenía el derecho de poder definir qué era lo que iba a hacer, que no se lo dejara al mercado exclusivamente que dijera qué iba a pasar con eso. Eran las últimas 200 hectáreas libres de la ciudad, que pudiera abrirle un debate democrático. Ese proceso de movilización social implicó salir a hablar con la gente, a disputar sentido en ese sentido, pero no solamente a disputar sentido en la calle, sino también a poner a producir la tierra. Oscar, uno de nuestros compañeros, es todavía al día de hoy un tambero, hace 40 años que vive en esa zona, que trabaja, digamos, con vacas, con un conjunto de vacas, y hace la ordeña. Empezamos a trabajar con Oscar. Oscar también sufría presiones, digamos, para desalojar esa zona, y encontramos que la mejor manera de defender esa tierra era empezar a trabajar con él. Hace ya casi un poquito más de 10 años que hicimos que ese tambo crezca, que ese tambo produzca leche, queso saborizado, dulce de leche, que ese tambo, al frente de donde están ordeñándose las vacas, se pueda construir una fábrica y se le ponga valor a esa materia prima y pueda ser comercializada. Eso nos permitió llegarle a las personas, digamos, de la ciudad de Rosario y de la zona con un producto concreto y con una historia y con una lucha a la cual pueden adherir. ¿Tienes una pregunta? Sí. No, tambo. Tambo es una granja donde se ordeñan vacas, se produce leche, digamos. ¿Y tamborero has dicho? Tambero. ¿Tambero que sería como el payés o el qué? Es claro, el compañero encargado, digamos, de realizar ese tipo de tareas. Bien, esa es como nuestra primera semilla, digamos, pero no es la única. También tenemos la experiencia del movimiento 26 de junio, que surge en el sur de la ciudad, en el barrio Tablada. También un grupo de compañeros que comienza a militar en una de las zonas más castigadas de la ciudad, y lamentablemente sufren y sufrimos el asesinato de 3 compañeros a manos de una banda de narcotraficantes, que los confunden y, pensando que eran miembros de otra banda, los asesinan. La lucha por justicia por esos 3 compañeros, por Jeremón y Patón, permitió encontrarnos en que las dos luchas de los movimientos sociales se encontraron. Eran las dos caras de la misma moneda, entendíamos. Era la especulación inmobiliaria por un lado, ese gran mercado de construcciones de lujo que por momentos facilitaban el lavado de dinero, y por otro lado la violencia más expuesta de lo que es el narcotráfico. Convivimos con las dos cosas. Y un poco en la lucha por justicia que llevaron adelante los compañeros, que fue el primer caso, digamos, que llegó a la justicia y que obtuvo sentencia, que los culpables fueron efectivamente condenados, y que además implicó también otra disputa de sentido, que era empezar a decir, no es algo habrán hecho, los asesinaron porque seguro algo tenían que ver con alguna bandita, porque total son pibitos morochitos que usan gorrita y caían en una especie de estigma. Era, dar la disputa de sentido de que son jóvenes que viven en las periferias de nuestra ciudad, que viven en las peores condiciones, que no acceden a ningún tipo de oportunidad, y que aún así encontraban en su práctica política algo para hacer en su proyecto de vida, y aún así sufrieron la violencia y perdieron la vida. En esa lucha, digamos, de salir a discutir con la sociedad qué era lo que estaba pasando, esto fue hace muchos años ya,
se encontraron nuestros dos movimientos y decidieron que además del trabajo territorial que veníamos desarrollando en el norte y en el sur de la ciudad, era necesario empezar a pensar por una ciudad distinta, un modelo de ciudad distinta. Y es ahí donde surge, digamos, Ciudad Futura, como un partido de movimiento que quiere dar la disputa en las instituciones, porque entendemos que lo territorial es fundamental, es lo que nosotros nos garantiza, digamos, tener los pies sobre la tierra, pero que con eso no alcanza, que no podemos estar solo en 2 barrios de la ciudad, que tenemos que estar en toda la ciudad. Y es así que se abrió, digamos, esta posibilidad, que es Ciudad Futura, y comenzamos, digamos, a darnos a conocer al resto de la ciudad y a convidar prácticas políticas. Eso obviamente nos enfrentó a un conjunto de desafíos muy grandes. Hace ya, tuvimos 10 años, digamos, como movimientos sociales y ahora ya vamos por 6 años de partido de movimiento, son 16 años de trabajo territorial en la ciudad de Rosario y sin duda tuvimos que aprender un montón de cosas y todavía hay un montón de cosas que no sabemos hacer, o sea que seguimos en ese proceso de aprendizaje. Para no volverme tan histórica, sí contarles que ese proceso electoral en el que nos sumergimos para llegar a las instituciones no fue exitoso la primera vez, sí la segunda que nos presentamos, logramos que ingresaran 3 compañeros al Consejo Municipal de Rosario y ese ingreso a la institución, además de meternos en todo lo que significa una institución como el Estado municipal, con todos sus problemas, sus roscas, su machismo, toda su complejidad, también nos permitió salir a dar otras disputas en la ciudad, por ejemplo, con el uso de agrotóxicos, por ejemplo, en términos de cuál es el rol de la economía social dentro de la producción en nuestra propia ciudad, qué hacemos con estas tierras disponibles, cuál es el rol, digamos, del Estado entre la especulación inmobiliaria, por qué se dice que el municipio no puede hacer nada si es el que define el uso del suelo, digamos, tiene una potestad muy importante, por qué decimos que no puede hacer nada. Bueno, y así empezar a cuestionar, digamos, una serie de elementos que constituyen la centralidad de poder pensar a la ciudad desde otro lado, digamos, de pensarla políticamente, no meramente, en Argentina, no sé cómo será acá, estamos como muy acostumbrados a pensar el Estado-Nación, es el que, digamos, concentra la disputa política, es el elemento central del debate. Los partidos, la mayoría tradicionales, apuntan a disputar el Estado-Nación. Si uno viene, digamos, hablando de una política de proximidad, de cercanía, parece que no estuviera hablando de política. Todavía es como que cuesta romper ese imaginario. Entonces era como visto como medios bichos raros de qué están haciendo, no se entiende muy bien por qué no están presentando diputados, están con un tambo en un barrio, era raro. Aún así resistimos en esa forma de construcción política y empezamos a convidar, digamos, esta experiencia a otras personas. Pasamos de ser un grupito de, no sé, 30 personas, ahora a ser casi 400 militantes activos y comprometidos en cada uno de los espacios. Les voy a mostrar, para que sea un poquito más gráfico, un mapita de la ciudad. No, ¿cómo están? Bien, les muestro. Estos puntitos rojos que ven en la ciudad son ahora cada uno de los espacios en los que tenemos presencia física, en cada uno de los 6 distritos de nuestra ciudad. Invertimos, digamos, gran parte de los recursos que obtenemos del Estado por tener ahora compañeros legisladores, quienes donan el 70% de su sueldo al instrumento político, por ejemplo, para sostener estos espacios. Nos gustaría que sea algo como lo que estamos acá, que es hermoso, no nos dan los recursos para tanto, pero sí abrimos estos espacios para que vecinos y vecinas puedan organizarse, encontrarse, tener un espacio donde realizar actividades, un espacio donde acceder a productos de compañeras emprendedoras, de productos, digamos, de la economía social que encuentran muy difícil tener canales de comercialización propios, un espacio para poder hacer actividades de formación, un espacio para convidar, digamos, esta idea de que la política puede ser otra cosa, que no tiene que ser la mera disputa por ese nivel macro, sino que es más que nada el encuentro y la posibilidad de construir con otros y con otras. Pero no es, digamos, lo único que nos caracteriza al día de hoy, sino que también, además de tener esta presencia en la ciudad,
empezamos a entender, digamos, que lo que había pasado con el tambo, que era una experiencia concreta de resistencia, pero también de producción, de demostrar que las periferias de nuestras ciudades en Santa Fe pueden producir. Para que sepan, digamos, como referencia, Santa Fe era una cuenca lechera muy importante en nuestro país, producto de la aplicación de políticas neoliberales. Quedan muy pocos tambos en la región y en el país, al punto tal de que hay que importar leche, cuando, digamos, si algo nos caracteriza es que tenemos muchísimo campo y animales, pero bueno, se ha sofocado tanto a los pequeños productores y hay monopolios muy específicos que se encargaron de que eso sea así, bueno, y han coartado la libertad de los pequeños productores. Entonces, bueno, era importante demostrar que se puede producir de otra manera, y también era importante demostrar que además de la gestión pública del Estado y de la gestión privada del mercado, existe otra forma de hacer las cosas, y es ahí donde encontramos claves que nosotros denominamos gestión social, pero pueden tener, digamos, distintas formas, gestión de lo común o como querramos llamarla, que es la posibilidad de que personas comunes nos encontremos y hagamos cosas extraordinarias. Por ejemplo, una escuela. En el barrio Nuevo Alberdi, cerquita, digamos, de la zona rural donde el tambo produce, digamos, los adolescentes y los jóvenes del barrio no tenían un espacio, digamos, para acceder a la escuela secundaria. El Estado no se encargaba de que ahí hubiera una escuela para que esos chicos que están privados básicamente de todo pudieran al menos terminar sus estudios secundarios. Entonces decidimos con un grupo de vecinos organizarnos y empezar a desarrollar nuestra propia escuela, hace 8 años atrás. El anteaño pasado conseguimos que el Estado efectivamente reconociera esa escuela como oficial. Estuvimos muchos años luchando porque los títulos de nuestros estudiantes dijeran el nombre de la escuela ética. Esa escuela se gestiona de forma cooperativa, digamos, estudiantes y docentes forman parte de asambleas donde, además, digamos, de cumplir con los contenidos que establece el Estado, se plantean problemáticas sociales y propias del barrio, pero también se plantean estrategias pedagógicas en conjunto con los estudiantes y con los docentes, como para poder desarrollar esa institución de gestión social de manera autónoma. Y no solamente lo hicimos en Nuevo Alberdi, sino que también lo hicimos en el sur de la ciudad, lo hicimos en Tablada, con el Bachi de Tablada, donde también pudimos generar y demostrar que es posible, que si el Estado no lo hace, los vecinos y vecinas lo podemos hacer. El Bachi es una escuela secundaria para adultos, nosotros es bachillerato, amigablemente le decimos el Bachi, y la ética, que también es otra experiencia similar en el norte de la ciudad. Pero nos parecía que la producción y la educación no eran los únicos aspectos en los cuales podíamos trabajar y demostrar que existe otra forma de hacer las cosas y que es efectiva y que puede disputarle lugar al mercado y que puede garantizar derechos cuando el Estado no lo hace. Y constituimos nuestro propio centro cultural en el centro de la ciudad, que es el Distrito 7, que es un espacio donde los artistas reciben una paga justa, donde no se acepta la violencia machista en un espacio nocturno, digamos, de entretenimiento y de disfrute para la ciudad, donde uno puede acceder a la cultura y no tiene que pagar millonadas, digamos, de pesos, donde los jóvenes pueden hacer sus talleres de artes urbanas, donde uno puede acceder a comida saludable y rica a buen precio, y además es una cooperativa de trabajo, donde ahora hay aproximadamente 30 personas que viven de esa experiencia. Y nos parecía que además de disputar el sentido en términos de la producción de alimentos, en la producción digamos, de cultura y de educación, también lo podíamos hacer en términos de salud, y empezamos a entender, digamos, que en la concepción de la salud específicamente vinculada a lo clínico o a lo médico, había un montón de elementos propios de la vida en comunidad que estaban quedando afuera, y emprendimos un proyecto que es Territorios Saludables, donde podemos trabajar, digamos, con compañeras, sobre todo mujeres, que son referentes de esas manzanas, digamos, del barrio, de esos territorios, que digamos, cumplen tareas de cuidado por
por los otros y por las otras que viven en esa zona, pero que tienen además de tareas de cuidado un rol político muy importante, que es empezar a dar a conocer que la construcción de la salud es colectiva, que no implica de acceder o no a un servicio médico en sí, sino que es a lo mejor problematizar por qué el agua que estamos consumiendo está contaminada, por qué no tenemos la recolección de servicios de basura, digamos, por qué no accedemos a esos elementos que hacen que nuestro entorno sea más saludable. Y esa posibilidad también nos permitió a muchos de nosotros acercarnos, digamos, a la posibilidad de pensar otro tipo de salud. Y así, digamos, fuimos sumando pequeñas experiencias desde la gestión social, desde la autonomía, desde la autogestión, de organizarnos y de ponernos un hacer concreto para demostrar que la ciudad puede ser otra cosa. Y que sobre todo no se limita a la disputa electoral. Tenemos nuestros compañeros disputando cómo se constituye la legislación, digamos, en nuestra ciudad, pero que eso no es todo. Necesitamos otra cosa y necesitamos estar afuera, estar organizados. Sabemos que es un proceso muy complejo porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo, tenemos ideas distintas de cómo hacer una cosa a la otra, hay que sostener los vínculos cotidianos, sabemos que eso no es fácil. La empatía hay que también trabajarla y construirla, pero aún así entendemos que es la única manera de demostrarle al neoliberalismo de que hay algo fuerte, potente, que le puede hacer frente y que puede construir otras formas de vida. Y en esa lucha estamos, digamos, tratando de encontrar claves en ese hacer conjunto. No sé si voy muy rápido, los aburro, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, bueno, sí, entonces un poquito más. Y ahí abrimos a la charla. Con todas estas experiencias, digamos, encima, nos arrimamos un poquito más a un nuevo desafío y decidimos empezar a convidar esta forma de hacer política a otras ciudades y otras comunas, digamos, de nuestra provincia, que es la provincia de Santa Fe, porque entendíamos que el municipalismo como experiencia única no funciona, digamos, se tiene que hacer en red. En el 2017 tuvimos la posibilidad de participar con otros compañeros que, bueno, son ahora nuestros concejales. Vinimos y participamos del encuentro de Ciudades Sin Miedo que se realizó acá en Barcelona. Quedamos así como obnubilados de todas las experiencias que conocimos acá. Y decidimos realmente empezar a impulsar a que otras personas, otros vecinos y otras vecinas entiendan que también se pueden hacer las cosas de manera distinta. No sé si entiendan, pero que encuentren un modelo que dice sí, se puede hacer distinto, sí es posible. Y emprendimos ese proceso en el 2017 y empezamos justamente a obtener buenos frutos en otras localidades de nuestra provincia, por ejemplo en Venado Tuerto, donde un grupo de jóvenes muy aguerridos están también trabajando muy bien en ese territorio y sin disputar electoralmente esa ciudad empezaron a cambiar las cosas, empezaron a plantear otros debates que eran necesarios en esa localidad. Y así con un conjunto de otras pequeñas comunas de la ciudad, como por ejemplo, bueno, Paul Ester también, y así a poquito empezamos a construir esta red que denominamos de pueblos y ciudades por el bien común, entendiendo que la política no podía salir desde Rosario bajando línea al resto de las experiencias, sino de que había que alentar a que otras personas que tuvieran ganas pudieran aceptar el desafío y convidarse también un poco a este sueño y empezar a hacerlo realidad. Y bueno, en algunos procesos funcionó, en otros más o menos, pero estamos en ese trabajo, entendiendo de que es necesario que existan otras experiencias así de trabajo de lo cercanía y de lo próximo. Por eso es muy importante para nosotros poder compartir con otras experiencias de otros lugares del mundo, porque nos demuestran de que es posible y de que no quiere decir que esto esté exento de errores, porque tenemos miles de errores, miles de desafíos inconclusos, pero bueno, que es parte de la lucha, es parte del camino que queremos transitar. No le queremos regalar nada al mercado, no nos queremos quedar con la mera ilusión de lo estatal, queremos hacer otra cosa distinta, no tenemos las respuestas, así que estamos en ese camino. Y por si fuera poco, a todo lo que veníamos viviendo, nos atravesó muy fuertemente desde el 2015 con el Ni Una Menos, que es un movimiento que surge en Argentina frente a la violencia machista, pero obviamente basado en la gran experiencia de las compañeras del movimiento de mujeres en Argentina, en América Latina, bueno, obviamente a nivel mundial también, que es esta ola feminista que nos atraviesa
fuertemente y que empieza a que pongamos en cuestión, empecemos a cuestionar todas estas prácticas que veníamos desarrollando de hace tantos años y que ahora la podamos mirar desde otro lugar, haciéndonos otras preguntas y empezando un poco a dar la discusión a otra escala. No solamente en términos de, bueno, cómo se constituyen los lugares de representación, en términos de cupos, sino entendiendo de que efectivamente la política tiene que pasar por otro lado, donde la escucha es central, donde estar en el territorio es central, donde, digamos, la lógica del sacrificio en contra del deseo no son lógicas que querramos desarrollar, sino que es justamente ahí el desafío de poder construir algo que nos saque de nuestros lugares de comodidad, de privilegio, y empecemos a entender, digamos, un poco qué le pasa a la otra, qué le pasa al otro, donde podamos construir lugares seguros, digamos, donde no tengamos miedo de decir lo que nos pasa. Empezamos, por ejemplo, a elaborar, esto que les traje, pues se los dejo si a alguien le interesa, a elaborar nuestro protocolo de protocolo de actuación ante prácticas y situaciones de violencia machista. Es un documento, digamos, de trabajo interno, pero que marca un poco la dirección en la que venimos trabajando, porque bueno, no nos callamos más y entendemos de que si hay un lugar que tiene que ser seguro es el espacio de nuestras prácticas militantes. Hay un grupo de compañeras que viene trabajando, digamos, en esta idea de qué es la justicia feminista. Es un camino al andar, digamos, no tenemos experiencias muy concretas, no tenemos grandes respuestas, pero sí la determinación, digamos, de saber que este es el camino para construir. Y en ese andar colectivo también decidimos un poco empezar a que las mujeres del partido nos animemos a tomar otros roles que a lo mejor dejábamos, como ¿por qué no? Porque lo voy a hacer yo, que vaya el que sabe un poco más, el que ya tiene experiencia. Bueno, no, animarnos a tomar ese lugar, a tomar la voz, y bueno, construimos colectivamente este libro que se llama Futuras Ciudades Feministas, donde contamos un poco todo esto que les dije muy sucintamente, de lo que es nuestra experiencia de construcción política desde una perspectiva feminista. Lo hicimos con la necesidad también de, a lo mejor, de corrernos un ratito. Lo escribimos en un mes, porque creo que muchas de las ideas ya las teníamos en la cabeza, pero bueno, nos sentamos casi 50 compañeras del instrumento, lo escribimos colaborativamente y con este desafío, digamos, de dejar un poco a lo mejor los roles que desempeñamos dentro de la organización y asumir este desafío de poder contar lo que es el proyecto desde una perspectiva feminista, de entender, digamos, las dificultades por las que atravesamos, pero también de la necesidad de asumir este desafío y bueno, salió esto. Lo dejo acá para el espacio de debate. Recibimos críticas, comentarios, sugerencias, está abierto a eso. Pero bueno, es la posibilidad también de empezar a pensar estas ciudades desde otra lógica, cuestionando un poco cómo es materialmente nuestra ciudad, cómo es ese urbanismo que nos atraviesa, que determina muchas veces nuestras condiciones de vida, cómo son nuestros espacios de disfrute, de deseo, qué pasa con la construcción política, cómo se entiende el poder, y bueno, un montón de debates que están todavía abiertos, pero bueno, compartimos un poco la experiencia y los desafíos que nos propusimos nosotras y nosotros. Ahora estamos en un momento de discusión interna del instrumento. Se sumaron muchos compañeros nuevos y muchas compañeras nuevas, después de un proceso, digamos, desde el 2012, cuando constituimos el partido de movimiento, hasta esta parte habíamos trabajado de una manera, digamos. Ahora con todo esto que vivimos, como estamos parar un poco la pelota y barajar de nuevo cuáles son nuestras formas de organizarnos, cómo queremos que sean esos espacios, cómo pensamos, digamos, que tenemos que dar la disputa por la ciudad de acá en adelante. Bueno, una serie de cuestiones que necesitamos volver a discutir, así que estamos en ese proceso. Siempre inventando o errando, tratando de inventar más que errar, pero bueno, no está siempre garantizado. Y bueno, con expectativas, digamos, de poder seguir creciendo ahora en un contexto un poco más amable, entendiendo que ya el gobierno de Macri se terminó. Pudimos sacarlo del gobierno, que no es una cuestión menor. Así pasó tú,
En el 2000, hago un poquito de memoria para que se entienda más o menos cómo fue este proceso ante el neoliberalismo. Nosotros ganamos nuestras primeras elecciones en el 2015, en julio del 2015, logramos que ingresaran 3 compañeros al Consejo de Rosario. En diciembre del 2015 gana las elecciones Macri, o sea que nuestra primera experiencia dentro del Estado fue bajo una égida importante de neoliberalismo. Fue muy difícil, todos nuestros compañeros y compañeras sintieron en carne propia, digamos, las consecuencias de lo que es un gobierno neoliberal de estas características, en términos de que de pasar a tener un trabajo y poder militar tenías que tener 3 trabajos, y si llegabas a hacer algo en redes sociales era un montón, porque además tenías que cuidar a tu familia. Fue muy difícil, digamos, vivir estos 4 años intensos sosteniendo la militancia que queremos desarrollar. En ese contexto, y apenas ingresados al Consejo, entendimos que había que salir a decir que no, Macri no, y salimos a la calle. No tenemos, en ese momento no teníamos ninguna candidatura en juego, pero salimos a militar a la calle, literalmente, haciéndole, no sé si entender, pero discutir a la gente un poco qué implicaba que un Macri llegara al gobierno. Evidentemente no bastó solamente con Rosario, había que haberlo hecho en todo el país, pero bueno, vamos de a poco. Y después de estos 4 años volvimos a decir que no, Macri no, entendiendo de que no era nuestro candidato el que se presentaba en estas elecciones, pero aún así había que sacarlo del gobierno porque, bueno, efectivamente el 40% de la población en condiciones de pobreza no es un horizonte deseable para nadie. Y bueno, entendiendo de que las condiciones macropolíticas también determinan un poco qué pasa en nuestras localidades y en nuestras ciudades. Damos la disputa, digamos, salimos a la calle, hablamos con la gente, no presentamos candidaturas, ni siquiera presentamos candidatura al legislativo, porque entendíamos que la disputa era por el ejecutivo para terminar con ese gobierno. Y bueno, ahora esperando que en esta nueva etapa se abran posibilidades para nuestros compañeros y para nuestros vecinos, efectivamente para al menos terminar con el hambre y empezar a construir condiciones de vida un poco más dignas, en una etapa donde, bueno, ya no es de retroceso, sino que ahora es al menos de reparar un poco la patria que nos dejaron. Bueno, no los aburro más, quedo abierta a preguntas y a compartir experiencias de lo que me quieran comentar. Me llevo todo, me lo voy a anotar, así no me olvido nada. Gracias. Bueno, yo voy a estar alcanzando el micrófono a quien lo solicite. También le puedo, si alguien quiere hacer las intervenciones en catalán, le puedo traducir a Rocío. Entenderá seguramente. Quiero aprender porque me encanta cómo suena. Así que nada, veo, bueno, así que ahora puede haber preguntas, pero también estaría bueno, que veo que hay caras de gente que pertenece a organizaciones, también presentarse y contar un poco, ¿no? algo de la experiencia. Así que a ver quién se anima primero. Escuché muy atentamente, porque justamente vine, yo no tenía nada que ver con Corralito porque nunca tuve un duro ni no lo tengo, pero me fui porque mi hijo joven quería huir, quería buscar su vida, y como mi padre había nacido acá en Barcelona, mi madre también era de Tarrasa, entonces derecho se vino a Barcelona y yo vine por él, digamos, ¿no? Pero bueno, veo que por suerte surge algo en la Argentina, porque la Argentina se fue hundiendo desde que yo imagínate, nací en 1943 y bueno, era otra cosa la Argentina, pero de golpe se empezó a hundir mucho. Bueno, cuando subió Macri se me vino el alma a los pies, pero bueno, estaba allá, ¿no? Entonces la curiosidad que tengo, porque yo tengo una hija que está en el Chubut viviendo, y entonces allá estuvieron todo ese problema de los maestros, de que no cobran, la pobre está así también, bueno. Pero la curiosidad era, ¿solamente han podido abarcar Rosario o se extiende un poco más? ¿O se siente que se extiende? Esa era una de las preguntas que quería hacerte.
fuertemente no, nos concentramos en Rosario, que es la ciudad que nos vio nacer, pero empezamos a alentar a otras ciudades y pueblos, como les comentaba, para que empiecen a desarrollar sus propias experiencias. Ahora mismo, digamos, tenemos trabajo territorial fuertemente en Venado Tuerto, en Pueblo Ester, y también algunas experiencias en Cañada de Gómez, en Máximo Paz, todas, digamos, localidades de la provincia de Santa Fe, pero sin dudas tratando de que la experiencia se conozca lo más posible, justamente para animar a otros y a otras que a lo mejor están un poco dubitativos a que se sumerjan, digamos, en este proceso. Así que sí, totalmente abiertos. Hay experiencias, por ejemplo, en Trelew que se han contactado, en Córdoba que se han contactado, sí. Que bueno, también están un poco en la búsqueda y ahí nos estamos acompañando, digamos, entendiendo de que es muy difícil, que la cultura política en Argentina tiene sus particularidades, digamos, el peronismo no es una cuestión menor, marca muchas de las discusiones que tenemos. Entonces el rol de la izquierda más tradicional también es otro elemento que está muy fuerte en nuestra cultura política, y bueno, es difícil todas las disputas de sentido que tenemos que ir dando, pero bueno, sin duda que el interés es ese, que pueda crecer y que se pueda contagiar de verdad algo nuevo. Así que si sabes de algo, avísame, nos ponemos en contacto. Bueno, yo soy del barrio, quienes son del barrio me conocen, y quienes no, pues soy un cooperativista de muchos años. Celebro de entrada esa experiencia tan notable. Lo único que me gustaría es que pudieras contestar, si es posible, dos de las mayores dificultades que habéis tenido con el avance estos años de lo que habéis hecho. Y cómo lo habéis resuelto, si es que lo habéis podido resolver. Gracias. Yo, una cosa que no entiendo de Argentina, me cuesta mucho, es el partido peronista, que son de izquierdas, de derechas, del centro, de extrema derecha, son todo. Y entonces me cuesta entender cómo funciona el país. Yo también tengo la misma duda. Y, perdón, y aprovechando, y también que explique lo que es el socialismo, tal vez, el Partido Socialista en Rosario. Y cómo veis la disputa que habéis tenido. Hola, yo soy rosarina, pero vivo aquí desde hace muchos años, o sea, soy catalana rosarina. Yo lo que estuve justamente en Argentina y en Rosario en particular, ahora en otoño, y coincidió con la marcha por el clima. Y si bien eran pocos, era muy interesante lo que estaba pasando, realmente maravillosa la gente que tuve oportunidad de hablar. Bueno, en muchos casos nos daban vuelta y media, porque estaban súper metidos en lo que estaban, con unos emprendimientos interesantísimos y sabían muy bien de qué hablaban. Pero al margen de esto, yo, hablando con otra gente, me han dicho que en Rosario es un poco la excepción en la Argentina. Y mi pregunta es si es una excepción en el buen sentido de la palabra, evidentemente, porque ha habido buenos gobiernos durante, o por lo menos bastante buenos gobiernos respecto al resto del país, si eso tiene que ver. Oye, ¿qué significa, si lo he entendido bien, el concepto Matrix? ¿O es otra palabra? Macri es un apellido. Mauricio Macri, que es como una Matrix en sí mismo. Hola, hola a todos. Yo desgraciadamente por razones laborales he llegado tarde. Y te pediría, Rocío, yo vengo de Rosario también, nací en Cañada de Gómez, por eso cuando lo has mencionado, hace ya más de 20 años que estoy aquí. Quisiera, por favor, si es posible, que me digas cómo se inició este movimiento, porque lo perdí y no puedo hilarlo, ¿sabes? Pude captar, a ver, el enfoque feminista, bueno, imagino,
bueno, todo el movimiento. Además sigo muy de cerca lo que pasa en nuestro país, que hay más de un movimiento que no solo es feminista, sino de lucha por la tierra. Están diciendo no a la megaminería, no al fracking, no a los cultivos transgénicos, y están diciendo sí al cuidado del medio ambiente. Entonces te pedí si puede ser, y discúlpenme, no me he podido llegar antes. Muy buena pregunta. Dos mayores dificultades que tuvimos que enfrentar en todo este tiempo. A ver, fueron muchas las dificultades que tuvimos que enfrentar y que todavía seguimos enfrentando. Rápidamente, digamos, puedo pensar una a nivel interno, digamos, más de organización, entendiendo, digamos, de que esta forma, digamos, de desarrollar una capacidad o un hacer muy específico, o esta forma de trabajar que nosotros denominamos gestión social, es muy compleja. Básicamente porque no estamos educados para desarrollar este tipo de acciones desde la autonomía. Estamos como más acostumbrados a seguir órdenes o a tener un jefe que nos diga más o menos qué tenemos que hacer, pero cuando tenemos que asumir el rol de construir colectivamente y de tomar decisiones en conjunto, es un aprendizaje que lleva su tiempo, digamos, no es algo que podamos resolver de un día para el otro. En ese proceso donde hay que tener escucha, donde hay que tener paciencia y a su vez ser creativos y dar justo en el tiempo y tomar las decisiones con coraje y a veces enfrentar los golpes que vienen por esas decisiones, creo que todavía tenemos el desafío de seguir encontrando formas que permitan sumar a más personas y que a su vez no pierdan la capacidad democrática, digamos, que sumar más personas no terminen diciendo, bueno, no, pero que lo resuelva el que más o menos sabe, sino de sostener un esquema democrático y participativo, de hacer que esa experiencia circule y de que todos y todas tengan la posibilidad de adquirir esos aprendizajes. Creo que en eso todavía nos queda mucho camino por transitar. Lo venimos haciendo, pero bueno, tiene sus límites. Creo que eso es una de las mayores dificultades en el plano interno. Y la segunda dificultad que enfrentamos puede ser, digamos, fuera de la organización. Se me ocurre muy rápidamente esto de, en un principio, encontrarnos muy solos, construyendo desde este paradigma, digamos, donde la mayoría de las organizaciones del campo popular subestimaban lo que es la construcción municipalista porque entendían que ahí no había disputa de nada. Y eso fue difícil, digamos, de poder empezar a articular y entablar vínculos potentes con otros actores. Creo que hoy estamos en otra posición, después de tantos años hemos convencido a más de uno, pero bueno, no fue fácil. Y otras dificultades que también tuvimos y que, no sé si dificultad, pero sí desafío, es la constante necesidad de reafirmarnos y de no traicionarnos, sobre todo cuando entramos al Estado, de que es una máquina que está armada de una forma muy seductora para que entres en el chanchullo, en el negocio, en la rosca y termines discutiendo cosas que solo le importan literalmente a 3 personas. Eso fue difícil, sobre todo para los compañeros que tuvieron que ponerle el cuerpo y asumir esas representaciones y pasar de ser un militante ahora a ser un candidato y después una concejala o un concejal, y de fumarse esas presiones y los aprietes y que la prensa te extorsione y que los poderes concentrados económicos de la ciudad te presionen y que los otros concejales no quieran tener esas presiones, entonces que te abandonen y no apoyen tus reclamos. Creo que eso fue difícil, creo que nos llevó un proceso de aprendizaje, sobre todo en estos últimos 4 años, de ver cómo generamos anticuerpos para que eso no nos pase, para que, por ejemplo, los concejales decidamos colectivamente que donen el 70% de su sueldo para que no empiecen a vivir con
con sueldos que la mayoría de las personas en Rosario no tenemos, porque eso sería tener un estándar de vida al cual la mayoría de la población no responde. Entonces, ¿cómo te vas a identificar con esas necesidades? Y a su vez que ese dinero se pueda usar en cuestiones propias de la comunidad. Eso fue un anticuerpo importante y la necesidad de ir inventando cada vez más elementos, digamos. Hay muchas fuerzas políticas que se han acercado tratando de seducir y decir, bueno, mira, si vos dejás a tu organización, nosotros te podemos hacer diputado, te podemos hacer como fichitas que se acomodan, y decir, no, mira, mi compromiso está en otro lado, no va por ser un candidato o una candidata, va por una construcción política distinta, resistir esos embates. Me parece que no es una cuestión menor, es difícil porque obviamente tentaciones hay en todos lados y la necesidad de encontrarte con compañeros y compañeras que te reaseguren esa forma de construcción política y ética es importante. Y bueno, creo que en estos últimos 4 años se intensificó. Como movimiento social era fácil, digamos, estábamos afuera y teníamos completa autonomía, podíamos decir y hacer y deshacer lo que queríamos, y cuando estamos en el Estado respondemos por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, pero también accedemos a recursos, entonces tenemos que ser responsables, tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, y no solamente cuentas en términos de uso o no de recursos, sino también de cómo se elaboran las políticas públicas que queremos fomentar, cómo, digamos, empezamos a hacer que un consejo, que era, por ejemplo, un espacio cerrado donde la ciudadanía no podía conocer qué era lo que se discutía ahí, bueno, empezar a hacer público de minimal las decisiones que se tomaran, quién votaba qué cosa, que eso apareciera en un lugar que estuviera físicamente disponible para la ciudadanía. Eso fue otra de las dificultades que asumimos. Y en el territorio, otra, bueno, ahora dije 2 y nombré cualquier cosa, pero en términos del territorio, creo que el aumento de la violencia urbana y el avance del narcotráfico terminaron siendo dificultades que nos escapan, digamos, de las manos, porque muchas veces hay los vecinos, compañeros nuestros que viven en barrios muy complicados, nos llaman y nos dicen, hay tiroteos, no puedo salir de mi casa, ¿qué hacemos? ¿A quién llamo? Me amenazaron, me están apretando para que me vaya porque van ocupando casas. Bueno, digamos, son situaciones muy complejas que no hay una sola respuesta, no hay una sola manera de resolverlo, que sí se necesita que el Estado provincial y el Estado nacional estén ahí brindando herramientas, y no queremos las herramientas punitivistas porque sabemos que eso no soluciona nada. Entonces, bueno, hay que dar encima de esa otra discusión, y en ese sentido, en términos de condiciones materiales, hay muchas dificultades. Somos una de las ciudades con mayor porcentaje de jóvenes en condiciones de pobreza. Voy a echar ahora esto del socialismo. El socialismo hace más de 30 años que gobierna la ciudad, y los últimos 12 en la provincia, los últimos 8, perdón. En la ciudad no podemos decir que esté todo mal, digamos, hay cosas que las reconocemos y que fueron muy positivas. Por ejemplo, en la salud, el socialismo se hizo cargo de la salud a nivel municipal hace muchos años en Rosario, y eso fue realmente un elemento importante y que nos destaca a nivel nacional. Por ejemplo, lo que es el respeto al protocolo de interrupción del embarazo, digamos, una de las pocas provincias donde eso efectivamente se garantiza. Creo que es uno de los elementos que no podemos dejar de mencionar. Han elaborado, digamos, lo que se conoce como la apertura del río a la ciudad, que implicó una cantidad de obras importantes para todo Rosario, pero sí discrepamos en que la posibilidad de desarrollar ese tipo de obras implicó que el Estado muchas veces se quedara ausente de la negociación, se quedara ausente de disputar lo que tenía que disputar como Estado, y le diera rienda suelta al mercado. Entonces nos encontramos con planificaciones urbanas en donde no se piensa en qué es lo que sería la mejor para la ciudad o cuál sería, lo más enriquecedor para que la ciudad crezca y para que las condiciones de vida de la población sean mejores, sino que justamente se hacen megatorres donde no vive nadie,
y no sabemos con qué motivo, digamos, se invirtió tanto dinero, no se promovió a los constructores locales, sino que eran todos capitales extranjeros. No se les exige casi, digamos, ningún tipo de devolución por la compra de la tierra en condiciones muy superiores a las del mercado. Entonces empezaron a pasar ese tipo de cosas donde no entendemos, digamos, por qué el socialismo abandonó ciertas banderas y empezó a hacer tan buenos negocios. No entendemos por qué el socialismo abandonó los barrios periféricos de la ciudad y se concentró solo en el centro, digamos, donde una plaza tenía, por ejemplo, una inversión de 17 millones de pesos y el barrio no recibe nada. Ahí hay un montón de elementos que hablan de un modelo de gestión y una manera de entender la política en la cual no estamos de acuerdo. Y creo que no por nada, digamos, estamos viviendo la situación que estamos viviendo hoy por hoy. En los primeros 20 días del año 2020 tenemos 20 asesinados, 20 muertos en la ciudad, casi uno por día. La situación, digamos, de control civil sobre las fuerzas policiales está desmadrada. Ahora asumió un nuevo gobierno provincial, están como tratando de encauzar esos vínculos y la respuesta fue un muerto por día. Literalmente se está diciendo de que se hace a propósito, digamos, para tratar de que se dé vuelta atrás los acuerdos que existían antes con la cúpula policial. El narcotráfico, digamos, tenemos bandas que son, no sé si que las compañeras de Argentina las deben conocer, pero digo, se habla de los monos, se hablan de bandas organizadas, de narcos importantes, con complicidades en el Estado, en el Poder Judicial, con la policía, zonas de la ciudad donde realmente no hay ningún tipo de condición para nada, digamos, en términos de seguridad o de vida digna. Y todo eso pasó, no sé, digamos, si por una cuestión que la haya digitado el socialismo, pero al menos si la vio no hizo nada. Entonces ahí sí tenemos como grandes diferencias. Que bueno, nos separan políticamente de ese tipo de partido. Después, entendiendo, digamos, de que cuando había que tomar decisiones importantes, como por ejemplo de salir a decir que no había que votar a Macri, llamaron a votar en blanco, o a no votar, digamos, eran escenarios donde se necesitaba otro tipo de compromiso y entendemos que no estuvieron a la altura. Así que discusiones son muchas. Sobre el peronismo, no creo que pueda decir nada muy interesante. Nadie entiende el peronismo, no sé si los peronistas entienden el peronismo. Es muy complejo, hay muchas organizaciones, muchos de ellos dicen es un movimiento, entonces como es un movimiento hay de todo, de los sectores más progres con los que podemos tener vínculos y hacer cosas en conjunto, hasta sectores un poco más mercantiles, y no tenemos tan buen vínculo. Pero bueno, estamos en esa búsqueda de cuál es el peronismo con el que podemos dialogar y hacer cosas. Entendemos que el gobierno de Fernández es un primer signo positivo porque no está Macri y ahora hay que ver qué pasa con Fernández, digamos, entendemos que no está definido cuál va a ser el futuro de ese gobierno en términos de cuáles son los lineamientos políticos. Entendemos que los movimientos sociales tenemos que estar ahí en las calles marcando esa hoja de ruta, que no es algo que lo podamos regalar, sino hay que justamente estar más activos que antes. Sobre si Rosario es una excepción y sobre las políticas ambientales, en términos de ambientalismo hay muchas organizaciones que vienen trabajando, no solo en Rosario, sino la compañera mencionaba otras experiencias en el norte del país y en el sur del país, bueno, en Mendoza, que recientemente estuvo movilizándose como nunca antes por la defensa del agua, en contra de la megaminería. Hay como experiencias muy interesantes en todo el país. En Rosario creo que todavía no alcanzamos el nivel de compromiso que deberíamos tener, digamos, en muchos puntos. Sí, personalmente acompañamos, digamos, una resolución muy puntual. Santa Fe es una provincia, digamos, el corazón sojero del país. Grandes extensiones de tierra a manos de muy pocos dueños y un uso desmedido de agrotóxicos, poblaciones enteras, digamos, con altos índices de cáncer. No hay una respuesta política desde el Estado que pueda contener eso
y tratamos de acompañar organizaciones ecologistas en lo que fue una sanción histórica dentro del Concejo de Rosario, que puede ser simbólica más que en términos de extensión de tierra, pero que es importante, en contra del uso de ese tipo de químicos, que permitió que otras localidades de la provincia se animaran y empezaran también a trabajar en este sentido. Es difícil porque, digamos, las empresas transnacionales que trabajan en el ámbito de la producción de cereales y en el campo en general tienen mucho poder. Desde la provincia hay como reticencia y dificultades para poder tomar decisiones en ese sentido. No pagan ni impuestos y no hay controles, digamos, de cómo se usan ese tipo de elementos, así que es difícil. Pero bueno, estamos en la lucha. Recientemente, en 2019, logramos que una compañera ingresara a la Cámara de Diputados de la provincia. Esta es una de las luchas que queremos dar. La compañera es de Cañada de Gómez, es Damaris Pacchiotti, que asume con Carlos Delfrade el desafío de representarnos en ese nivel del Estado, entendiendo de que hay muchas disputas, por ejemplo esta, la ambiental, que desde lo local necesitamos otros instrumentos que son provinciales y tenemos que también dar la disputa ahí. Y como inicio de Ciudad Futura, lo que comentaba al principio es que surge, digamos, de la vinculación de dos movimientos sociales de la ciudad, uno en el norte, en la zona rural, y otro en el sur, en uno de los barrios más complicados en términos de seguridad de la ciudad, que es el barrio de Tablada, vinculando dos luchas por la tierra, en contra de la especulación inmobiliaria, y por la justicia y por la paz, en contra de lo que es el avance del narcotráfico, entendiendo de que no eran luchas separadas, sino que terminaban siendo dos caras de la misma moneda. Y en esa búsqueda, los compañeros de los movimientos sociales se reúnen y deciden conformar un partido político, entendiendo de que era necesaria una acción a escala ciudad y no solamente en términos de barrios. Y por eso se da inicio a la organización. Bueno, hablé un montón, no me dejen hablar tanto. Bueno, hola, en principio yo también soy argentino, un gusto en conocerte. Y soy un viejo militante, arranqué desde la resistencia, era un niño prácticamente, y seguí todo el movimiento en lo que podríamos llamar el ala izquierda del peronismo. Es decir, seguí los caminos del Bebe Cook, ¿no? Fui compañero de ARP, tuve circunstancias de mucho riesgo, con Bandor, por ejemplo. Incluso hemos perdido compañeros a manos de la gente de Bandor, ¿no? En el famoso tiroteo de la Real, ¿no? Bueno, en fin, eso te lo planteo porque yo lo que sé es de que en general, no solamente acá en España, sino en toda Europa, el peronismo tiene muy mala prensa, ¿no? Seguro. Porque hay una derecha que es muy europea, ¿no? Y maneja todos los resortes del poder nefasto de Argentina, la prensa, Clarín, ¿no? Y lo desparrama además con mucha picardía en todos lados. Y bueno, lo que reproduce es el aparato más siniestro del peronismo burocrático, que en realidad no es el peronismo que realmente pesa. Es decir, porque en Argentina tuvimos 8 años de gobierno peronista, primero con Néstor y después con Cristina, y hay que reconocer de que en esos 8 años el país creció exponencialmente. Claro, luego esto alarmó mucho al neoliberalismo y consiguieron meter al monstruo que destrozó todo lo que pudo, ¿no? Y sigue destrozando además desde sus equipos. Bueno, esto es una acotación, pero un poco lo que yo te pregunto es que ¿cómo consideras el fenómeno de consolidación juvenil, ¿no? en Rosario, de gente que sin dogmatismo se une a luchar junto con los trabajadores y con la gente más humilde, ¿no? Dos preguntitas. Primero, bueno, ya conozco vuestro proyecto un poco, pero todavía no me queda claro
porque sé que tenéis varias patas, por supuesto, una en la política en sensu stricte, otra en otros sitios, en otro sentido de esta palabra, más políticos incluso, el de la reproducción social, pero no me queda claro cómo os organizáis al nivel práctico. Por ejemplo, igual como aquí en muchas organizaciones hay como ejes, asambleas concretas, temáticas, territoriales, etcétera. ¿Cómo lo hacéis, no? Y esa es la primera pregunta. Si tenéis asambleas, si no sé, ¿cómo es esta estructura? Y la segunda pregunta es porque has mencionado algo que para mí personalmente es muy importante, ¿no? Seguir radicalizando la democracia, y como más se institucionaliza un movimiento siempre es mucho más difícil, ¿no? Y has mencionado que bueno, no deberíamos nunca conformarnos con eso de que, bueno, estos que ya saben bastante, que sigan con esto y que lo hagan ellos, sino repartir siempre las responsabilidades en todo. ¿Cómo lo hacéis en práctica, no? Porque evidentemente muchas compartimos esos ideales de empatía, de escucha y tal, pero en práctica, ¿cómo repartís esto? ¿Cómo radicalizáis la democracia? Bien, empiezo con formas de organización porque la consolidación de la participación juvenil en el movimiento social es más complejo. Me voy a dar un minuto para pensarla. Forma de organización. Hasta el momento nos caracterizó una forma de organización en lo que denominamos 3 motores. Un motor es territorial, que es la pata vinculada al desarrollo de estos 6 distritos en cada uno de los puntos de la ciudad, que es el trabajo, digamos, más cotidiano de vínculo con vecinos y vecinas, y también la parte más vinculada a lo que es pensar la estrategia de campaña. El otro motor es el motor que denominamos de gobierno, que es los compañeros y compañeras que trabajan en la parte institucional, digamos, dentro del Consejo y ahora del Congreso, local y provincial. Y el otro motor es el motor de la gestión social o de la autonomía, donde están nuestros proyectos prefigurativos, que les denominamos, que son, como les comentaba, el Tambo de la Resistencia, las escuelas Ética y Bachi, territorios saludables, otras experiencias que creo que no la mencioné, pero la comento ahora, que es la misión antiinflación, que es una red de consumo colaborativo, una red de microcréditos para emprendedores que se denomina Impulsar, otra experiencia educativa, más en términos de formación política, que es la Universidad del Hacer, otra experiencia que, por ejemplo, es el Distrito 7, que es el espacio cultural, entre otras, digamos. Esos espacios tienen cada uno su autonomía para tomar las decisiones en términos de los modos de desarrollar sus actividades y de gestionarse. El modo también, digamos, de gestionar sus propios recursos. Eso, digamos, el Estado, el 70% de la donación de los sueldos es una parte y nos sirve para sostener muchas de las actividades que hacemos, pero no es la única. Tenemos aportes solidarios, digamos, de personas en particular. Se realizan actividades para recaudar fondos también, siempre tratando de mantener la autonomía financiera como garantía de la autonomía política, digamos. En el momento donde perdamos eso, entendemos que se compromete un poco nuestra capacidad de decisión, así que es algo sobre lo que trabajamos fuertemente. Esos 3 motores estaban coordinados con una asamblea ejecutiva donde había representantes, digamos, de los distintos espacios. Todo eso ahora está en suspenso porque estamos en un proceso, digamos, de discusión interna, como les comentaba, de entender, digamos, que la organización ya no es la misma porque pasaron los años, porque tuvimos distintas experiencias y aprendizajes, porque hay militancia nueva, digamos, que se suma, y porque también hay otras ciudades y comunas, digamos, que ahora empiezan a hacer ciudad futura de otro modo y en otros lugares. Entonces entendemos que las decisiones se van a empezar a tomar de otra manera. Nos sometimos en los últimos 3 meses a un arduo proceso de discusión colectiva que organizamos como en 3 grandes ejes. El primero era horizontes y principios, digamos, políticos. El segundo era proyectos y líneas estratégicas, y el tercero era formas de organización y una priorización, digamos, de la agenda de trabajo. Estamos terminando ese proceso y ahora en breve vamos a tener un congreso para darle forma a esta nueva estructura orgánica, entendiendo de que es necesario
entender que los modos de organización pueden servir para un tiempo y después para otro tiempo ya no, porque cambiamos, las organizaciones mutan, no son siempre iguales. No nos organizamos, en estos 16 años de vida que tenemos, no nos organizamos siempre igual. Cuando éramos 30 era una cosa, ahora ya somos casi 400, es otra. Entonces tenemos que empezar a tomar las decisiones de otro modo, digamos, y ese era un poco el desafío de garantizar la democracia interna. Entendemos de que no es fácil, pero lo tenemos que hacer, digamos. Hay tensiones, digamos, como en cualquier organización, no estamos todos cómodos, a lo mejor, con cómo se está dando el proceso, no está 100% de acuerdo con todo, pero bueno, aún así entender de que es importante que se abra la palabra, que se pueda compartir todo lo que sea necesario compartir o que querramos hacer, que exista el espacio, digamos, habilitado y que eso después tenga un impacto en las decisiones que tomamos, es importante. Y entender eso, de que hay elementos que a lo mejor en todo este tiempo no los hicimos de la manera que queríamos, bueno, ahora estamos en condiciones de poder decirlo y de empezar a pensarlo de otra manera. Es difícil, digamos, ahí no puedo decir sí, lo resolvimos y va a ser así, porque todavía estamos en ese proceso de discusión, pero me parece que si nos queda algún aprendizaje es que no hay que tenerle miedo, que es parte del proceso político, digamos, y está bien, digamos, no estamos acá para tener ningún privilegio, no vinimos a cambiarlo todo y eso implica también repensarnos constantemente, desde nuestras prácticas personales hasta las colectivas y las formas de organización. Creo que el feminismo en ese sentido es como el que más nos apuntaló a meternos en este proceso ahora y de abrir los espacios. Desde cómo circula la información hasta cuáles son bien determinar los espacios de decisión y cómo se participa y que las coordinaciones sean colectivas y que sean rotativas y aún así entender de que hay lugares donde es necesario cierta especificidad, porque yo por ejemplo no ordené nunca una vaca y si estuviera en el tambo no sabría qué hacer. Entonces bueno, es como hay que ir compatibilizando esos aprendizajes con deseos personales que también están presentes y las necesidades de la organización y sobre todo de la ciudadanía. Es un proceso complicado. Cuando tengamos una definición, se las comento, les mando algún material. Y sé que por acá puede pasar algo parecido, así que cualquier organización que esté en un proceso similar va a ser bienvenida toda la info que nos puedan compartir. Pero bueno, sabemos que la única garantía que tenemos es que aceptamos hacer el proceso, vivir el proceso. Creo que eso ya es algo, que no es algo que tenemos que, bueno, sí, hacemos como que discutimos. No, abramos el debate y que salga lo que salga y después veremos qué hacemos colectivamente con todo eso. Siendo obviamente responsables, pero entendiendo que es una necesidad que tenemos que transitar y que vivir. No sé, digamos, si alguno puede compartir una experiencia, estaría buenísima, pero creo que esto de radicalizar la democracia tiene una gran complejidad, por lo que decía antes, que no estamos acostumbrados a tomar decisiones y hacernos cargo enteramente de eso, que muchas veces es fácil criticar, pero cuando tenés que hacer la práctica concreta, te das cuenta de que había otro punto de vista, que había otros elementos que estaban jugando que a lo mejor en ese momento no lo viste. Son aprendizajes que no todos vivimos de la misma manera y en el mismo momento. Eso creo que es lo más complejo de todos, de todas las dificultades que se pueden transitar en un proceso de discusión así más organizacional. Pero bueno, entendiendo de que es necesario construir espacios colectivos donde se puedan decir las cosas y que eso esté, digamos, a disposición de todos. Transcribimos todos los encuentros de discusión que tuvimos, fueron sistematizados y transcriptos y puestos en una web para que cualquiera de la organización pueda entrar, pueda chequear qué se dijo en tal momento y cuál fue la idea, digamos, y a partir de eso empezar a trabajar. Garantizar eso implicó un grupo de metodología en el que particularmente participé, que fue muy intenso porque dábamos un montón de discusiones de cómo garantizar que las discusiones sean democráticas, en el sentido que tenemos compañeros universitarios profesionales que viven en un edificio divino en zona centro de Rosario y un compañero que no tuvo para comer ese día.
Y entonces, ¿cómo garantizar la democracia ahí, digamos? Porque las experiencias son distintas, porque uno llega con la panza llena y el otro no, porque uno fue a la universidad y capaz que el otro compañero no pudo terminar la primaria, porque a lo mejor un compañero después de 32 años logró tener un calefón para tener agua caliente en la casa, digamos. Hay como realidades materiales que son muy difíciles, digo, los universitarios rápidamente hablamos y sacamos conceptos, inventamos cosas y estamos como más cómodos en ese lugar, y hay compañeros donde todavía no se sienten habilitados a decir lo que piensan, tienen miedo de decirlo mal. Entonces era generar confianza, digo, no digo que lo hayamos resuelto, pero digo, fueron las dificultades con las que nos encontramos, incluso el uso del lenguaje. Hay conceptos que yo puedo decir rápidamente y otro compañero lo entiende de otra manera o todavía no lo apropió, o tiene una propuesta de pensarlo distinto, digamos, y es complejo, digamos. Pero ahí está el desafío, entender de que va a ser siempre complejo y las tensiones van a estar presentes, digamos. Me parece que como acostumbrar la cabeza a decir, pará, no corramos al otro, no corramos a la otra, démosle el tiempo y sobre todo la confianza política de que estamos ahí para que eso sea mejor. A lo mejor no nos sale de entrada, pero está la confianza política para que eso sea mejor. Creo que eso es como la parte que estamos viviendo ahora, entendiendo de que, bueno, la organización ya es otra. Y sobre la consolidación juvenil en el movimiento. Creo que con la llegada del kirchnerismo sí se dio como un despertar político de muchos jóvenes. Eso fue un fenómeno muy interesante, lo sigue siendo. Creo que lo que hay que disputar ahora es qué implica ese involucramiento de la juventud en la política. ¿Qué queremos que haga esa juventud, digamos? ¿Cómo es esa práctica política? Me parece que eso es lo que todavía queremos disputar, digamos. No, creo que es muy interesante que se haya dado y que eso esté en las calles. Creo que el movimiento feminista aporta muchísimo que eso se abra y que haya muchísimas jóvenes y no tan jóvenes que ahora tienen ganas de repensarlo todo y de discutirlo y de empezar a vivir de otra manera. Y bueno, ahora hay que ver cómo eso se lleva a la práctica concreta, digamos. Creo que el feminismo todavía no lo tenemos resuelto, las organizaciones políticas menos. Y bueno, me parece que eso es un poco la discusión que hay que dar, digamos. Si son jóvenes que van a ir solamente a hacer un acto electoral o van a ir a un acto, es una cosa, o si queremos jóvenes comprometidos en algún proyecto territorial en concreto, es otra práctica política. Creo que eso es un poco lo que tenemos que disputar. Y iba a decir otra cosa y ya me olvidé, así que no digo más nada. Bueno, ahora hacemos más preguntas. Lo único quería del apunte. Queda media hora. Veo que las intervenciones fueron más en el sentido de la construcción popular y para animar a que las intervenciones pregunten también por políticas feministas concretas, porque está cojeando esta parte un poco dentro del debate, y yo particularmente teniendo una persona que viene del otro lado del Atlántico, donde hay una experiencia muy potente en este tema y que también, como explicó en el inicio, ¿no? Viene desde el 2001 y el feminismo desde el 2001, bueno, ha hecho o sea, es otra cosa, y cómo, bueno, todo este proceso ha ido modificando prácticas. Así que animo a encarar algunas preguntas también en este sentido. De hecho, tienen la libre. Bueno, sí, yo justamente lo que quería era hacer un aporte a lo que... uno de los problemas más serios de Argentina es de que es un país que fue colonial, que con el golpe del 55 se convierte en un fenómeno neocolonial, ¿no? Que se sustenta durante bastante tiempo hasta que llega por finales un nuevo gobierno que enfrenta esa posición neocolonial, que le da mucho trabajo, porque la estructura neocolonial que se logró en Argentina con la riqueza agropecuaria, que es una potencia exportadora y negativa para el país, y especialmente con los agrotóxicos, ¿no? Cosa con la que se luchó mucho ya, ¿no? Y que hubo
situaciones muy riesgosas, ¿no? Todo este fenómeno hace de que la lectura de Argentina sea difícil en el exterior, lo digo por acá, ¿no? Y que lo que sí es importante es repintar lo que el neoliberalismo difunde acá y que es totalmente negativo a los valores que sí hay en Argentina. Es decir, hay un movimiento popular que no desde ahora, sino desde las filas anarquistas que llegaron a Argentina e hicieron unos cambios fenomenales a nivel de la organización laboral, por ejemplo, y estamos hablando del año 12, ¿no? Todo un fenómeno, por ejemplo, todo el fenómeno irigoyenista, y luego el fenómeno peronista, es decir, fueron construyendo un proyecto que era anticolonial, y eso generó un odio feroz en la oligarquía terrateniente. Entonces, este fenómeno, que es una contradicción, ¿no?, de país, está en este momento en juego. Ahora, en vez de ser con la agricultura, es con la megaminería, con el fracking, ¿no? Y está realmente en este momento, la Argentina está en peligro, ¿no? Yo creo que el momento actual de Argentina es de mucho peligro, porque si consiguen su objetivo, Argentina se convierte en una colonia llena de fenómenos de minería que destrozan el país, ¿no? Este fenómeno creo que está muy involucrado en lo que tú estás diciendo, porque desde todo el punto de vista, la gente más joven está en este momento, es la única que está luchando, ¿no? En Mendoza, en San Juan, y creo que también en Rosario, en Santa Fe, se está luchando por el asunto del río, del canal que tiene la empresa de transporte de transgénico, ¿no? Es decir, que ha destruido una de las bandas del río Paraná, es decir, lo ha convertido en una avenida de agua, ¿no?, que destruyó todo el contacto de la tierra con el agua y del agua con la tierra. Es decir, todos estos fenómenos son muy complejos y ustedes están en un lugar realmente de la vorágine sí, ahí está la vorágine del fenómeno, ¿no? Y bueno, y Rosario tiene una tradición fuertísima de lucha, fue una de las zonas del país más luchadoras, siempre lo ha sido, ¿no? Y qué bueno, que te felicito por lo que estás haciendo y te lo agradezco enormemente. Te pasé la antorcha. Yo me pasé 30 años allá. En ese sentido, lo que dice el compañero es sumamente importante. Creo que todas las prácticas políticas que tenemos en la actualidad, si son por algún motivo, son por todas esas luchas que nos preceden, digamos, en Argentina y en América Latina en particular, digamos, esa tradición de estar siempre en la necesidad de luchar, porque efectivamente, históricamente es así. Creo que es un elemento que tenemos en la sangre. Hablaba del 2001 y hablaba de lo que fue ese momento y el surgimiento de muchas experiencias propias de la autonomía y del movimiento piquetero y de los movimientos sociales que nos nutrieron y que nos dieron esta posibilidad de pensar la política de otra manera, pero que no son las únicas. Creo que todo el movimiento de los compañeros de los años 70 es otro gran germen, digamos, de nuestra práctica política. A lo mejor tenemos discusiones distintas, pero creo que esos 30.000 compañeros son efectivamente un elemento importante de nuestra tradición política y que no dieron la vida en vano, sino que eso está en cada una de nuestras prácticas. Y creo que las madres y las abuelas son un gran ejemplo de cómo pensar ese futuro. Esa lucha por justicia, por verdad y por memoria también está presente. Tenemos compañeras abogadas que vienen desarrollando hace muchos años ya en la ciudad de Rosario las causas contra los crímenes de lesa humanidad, y eso para nosotros es muy importante. Tenemos compañeros que fueron detenidos y torturados, digamos, militando en nuestra organización, y no desde la búsqueda por venganza, sino siempre por justicia, es que nos enseñan a cómo construir otra cosa. Creo que lo que acabas de decir es muy importante y yo no lo había mencionado, pero que son nuestras raíces históricas y que nos atraviesan y que nos alientan y nos sostienen a seguir día a día. Y creo que en esto
el movimiento de mujeres y el feminismo también es otra cuestión importante a sumar y a tener en cuenta, que los aprendizajes no es que los inventamos y los sacamos de la galera, digamos, sino que son tradiciones políticas que están, y que en todo caso, si tenemos que hacer algo es entender el territorio, leer el territorio y ver cómo articulamos esas tradiciones políticas para poder hacer algo, mínimamente. Creo que eso es muy importante y sí, gracias por mencionarlo y por recalcarlo, porque es verdad que esa lucha es la que nos permite ser hoy, digamos, si no, no sería posible. Y creo que más que nunca en la actualidad América Latina es importante tenerlo en cuenta, digo, porque lo que está viviendo Chile y nuestros compañeros, sobre todo en Valparaíso, que es una experiencia hermana, digamos, en términos de municipalismo, o lo que están viviendo las compañeras en Brasil, digamos, frente al gobierno de Bolsonaro, lo que está viviendo en Bolivia con el golpe de Estado, no son cuestiones menores, digamos. Entendemos que la actualidad latinoamericana está en plena ebullición y que si hay una garantía para que esa democracia exista es el ejemplo de madres y abuelas, es la lucha por justicia, es la lucha por la memoria y por la verdad, y es, digamos, un poco la bandera que tenemos a la hora de entablar acciones de solidaridad con estas experiencias políticas que también están resistiendo. En Argentina, no sé si buena o mala suerte, tuvimos la posibilidad de canalizarlo vía electoral. Creo que otros procesos políticos no tuvieron la misma suerte y ahora los están enfrentando, digamos, y sufriendo la represión y la violencia en carne propia. No digo que la situación en Argentina esté totalmente resuelta, pero creo que tuvimos otra posibilidad. Y bueno, entender que construir un municipalismo en una Latinoamérica en estas condiciones es muy complejo. Entendemos que tener experiencias en otros lados en el mundo es fundamental. Para nosotros es lo que te da un poco de aire, decir, no, ves que esto está, y si esto está ahí, puede estar en otro lado. Sabemos que es difícil, pero un poco necesitamos que eso se sostenga también, aunque cueste, porque es un poco lo que da aire para respirar. Y entender eso, digamos, de que sí, digamos, la situación colonial no está resuelta, lo seguimos viviendo, no solamente con los recursos naturales, con un montón de cuestiones de apropiación cultural, y bueno, hay muchísimos debates ahí para dar, pero creo que es importante que lo tengamos presente y que lo podamos compartir y discutir. Ya creo que es un avance importante. Y bueno, no quiero hablar más, me ponen a hablar y... Rocío, el compañero, me parece interesante lo que señalaba con respecto al movimiento feminista, y yo creo que la articulación con lo popular es fundamental. Yo, por supuesto, observo desde aquí que no es lo mismo que vivirlo desde la experiencia allá, pero lo que observo es que durante los 4 años del gobierno de Macri, con una represión infernal de la gendarmería en contra de los movimientos feministas, porque levantando la bandera por la ley del aborto, por ejemplo, recibieron un maltrato infernal, ¿no? Se ha generado, por señalar ese movimiento, anteriormente, bueno, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que son un modelo de lucha y que, bueno, lo tenemos allí como presente, ¿no? Yo creo que en eso se ha nutrido, y coincido contigo, no solo los jóvenes que fuimos, sino los jóvenes de ahora. Estoy pensando, viendo los vídeos, observo y escucho muchas mujeres, diríamos, que llevan adelante en este momento la lucha en diferentes lugares. Mendoza, San Juan, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, por razones que son vitales como es el agua, que están diciendo no a la contaminación. Entonces, por eso decía, lo feminista, que es por justamente la salud privada, personal, personalísima, se expande mucho más allá, que tiene que ver con el entorno, con lo medioambiental, pero con lo vital, porque el agua es vida, y si el agua tiene cianuro y contamina los ríos,
se va terminando la vida, por lo menos para determinadas regiones. Y entonces esa gente se tiene que ir del lugar. ¿Para qué? Para que unos pocos privilegiados, miserables, corruptos, se apropien de determinadas riquezas naturales y se las lleven del país, transformando el país, porque Macri por ley lo estableció, que fueran basura contaminada de otros países que se llevaran a la Argentina. Nosotros decimos, como mujeres y como hombres también argentinos, no a un basurero, ni de Argentina, ni de Latinoamérica, ni de ningún lugar. Es decir, lo que hay que pensar es qué pasa con esos desechos, esos residuos, ¿no? Entonces decía que la lucha no solamente es por la salud, por la vida de cada una de las mujeres, sino de todo el entorno. Como parte de... Más fuerte. Bueno, como parte de que los tiempos de las personas son muy variados y que quizás hay gente que viene ya de familias, de experiencias, países que ya las luchas, todo esto, que yo creo que aquí también en Cataluña existe un tejido que está también sacando la cabeza. Y bueno, yo he tenido como dos experiencias de las que no quiero tampoco alargarme porque se está alargando mucho, que quería compartir y que me han abierto y me han sobre todo acogido como persona ignorante, por un lado, por mi experiencia que me viene de mis vivencias de otra manera, acercarme a este tipo de mundo más justo, para decirlo muy rápido, que me ha encantado. Y una ha sido, yo creo que es universal, creo, y había mucho intercambio con Latinoamérica, porque ya son años que ya se llevan luchando ahí, y era la Escuela Popular de Economía Feminista, que fue una maravilla conocerlo, que fue en el 3 Volta Ravel, un centro cívico de Nou Barris, y que nos encontramos ahí varias madres que compartimos un tipo de educación que también se sale del sistema, que aquí delante tenemos un ejemplo, que es el Espai Aigua, que es una escuela que no tiene nada que ver con las escuelas ni públicas, que es un problema porque nos cuesta un dineral, pero cuando te encuentras con un vacío que tú no puedes llevar a tus hijos a la educación que querrías, pero te lo acabas inventando, haces lo que sea para llevarlo a cabo e irlo complementando. Y de ahí, de estas madres que nos conocemos ahí, lo digo porque me gusta mucho ver cómo penetran en la sociedad estos movimientos tan bonitos, pero que no todo el mundo está accediendo, ¿no? Entonces, a través de estas maternidades, de escuelas diferentes, una de las madres nos dice lo de la Escuela Popular de Economía Feminista. Yo me metí pensando que me ayudaría a llevar la economía doméstica de mi casa, para que veáis la ignorancia mía, pero fue una maravilla. Es decir, me encontré con una gente, con unos grupos de 40 mujeres de todas las edades y sectores sociales, desde estudiantes súper bien puestos que casi te acomplejan de cómo tienen el nivel intelectual. Pero ¿qué pasa? Que semana tras semana se van creando vínculos y ellas se acercan, es decir, ahí se va acercando y todos nos beneficiamos de las experiencias de cada uno, desde gente que está en la calle, que está recibiendo palos por violencia machista, poderle poner palabras a eso, ayudarse, educación sexual, yo descubrir una cosa que me pasaba, es decir, qué oportunidad más bonita. Y yo creo que esto se está haciendo mucho desde los centros cívicos o estas instituciones, y bueno, ahí es un camino, ¿no? Que creo que lo del feminismo realmente es muy transversal, y cómo vamos cada vez más consiguiendo que esto se penetre en las llars familiares, que no me sale en castellano, y cómo la educación y lo que vamos compartiendo las personas, que vamos buscando diferentes maneras de... que no somos activistas, pero queremos otro tipo de mundo, yo creo que también enriquece, ¿no? Todos estos movimientos. Y luego también quería reflexionar un poco, o dejar aquí el tema de que ahora se le ha puesto como muchas etiquetas al mundo CDR o las Q, que son organizaciones municipalistas que también provienen de luchas de buscar espacios donde el sistema no se te coma. Y que ahora en Barcelona, que queda mucho camino, pues poco a poco se van dando, es decir, van cogiendo terreno, y sobre todo lo que hacen es, que me gusta mucho de la conversación, que has dicho muchas cosas, pero cómo salimos de esta
senda cómoda y cómo yo me he dado cuenta a mis 50 años, voy un poco tarde, pero es lo que hay, que lo del estado de bienestar fue una fábula de alguna manera que nos pintaron para acomodarnos y para que pensáramos que nos lo tenían que resolver todo desde fuera. Y claro, cuando ya no te gusta lo que te están haciendo, ¿qué haces? ¿No tienes nada que hacer? Bueno, pues no. Existen muchas maneras. Y estudiando un curso de inglés este año pasado en la Escuela Oficial de Idiomas, una profe que era, vale, me daba inglés, pero alemana, me dijo, es que aquí os quejáis mucho, pero no os dais cuenta que tenéis muchas instituciones y muchos lugares para cambiar las cosas, ¿no? Y en esto estamos, y me parece muy chulo, que es no tan activista, no tan igual, tan luchador, pero igual de importante para la sociedad que está cambiando, creo yo. Hola. Antes has hablado de un protocolo del aborto que se estaba implementando y tal. Me gustaría que explicases un poco cómo y qué políticas feministas se hacen para desarrollarlo. Y luego otra cosa, si tenéis asociaciones que solo sean feministas, que se dediquen solo a esto y un poco, desde tu punto de vista, cómo se han formado, cómo... Bueno, ya has preguntado un poco por las medidas feministas en concreto relacionadas con el aborto. Yo quería hacer una pregunta más general. 4 medidas feministas más importantes, las que más te gustan. ¿De la organización? Sí, de todo el movimiento, de todo lo que engloba Ciudad Futura. Bien, sobre el tema del aborto. En Argentina legalmente existen algunas categorías en donde es legal acceder a ese protocolo, pero no en todas las provincias eso efectivamente sucede. Lo que les comentaba anteriormente es que bajo el gobierno, digamos, socialista, sobre todo en la ciudad de Rosario, eso se pudo efectivamente desarrollar y garantizar en efectores públicos, en donde, bueno, se trabaja, digamos, específicamente para que estén las garantías de aquellas personas gestantes que deseen llevarlo adelante. Y no es una cuestión menor, es una provincia, la única provincia en el país que empezó a fabricar en laboratorios públicos, digamos, las drogas y los elementos necesarios para poder realizar lo que es el aborto voluntario con medicación, digamos, en el hogar o como cada persona gestante lo desee. Con acompañamiento, digamos, y una serie de características que, digamos, destacan el proceso de Santa Fe al resto de la provincia, donde hay condiciones, digamos, donde hay nenas de 11 años que son obligadas a parir, digamos. Es una realidad muy dura. Que sí creo que eso es una de las cuestiones que celebramos del socialismo, de que haya dado lugar a que la salud pública efectivamente sea pública y que el Estado cumpla el rol que tiene que tener. En términos de cómo esto llega a nivel nacional, es interesante, digamos, porque el hecho de que se pudiera discutir en el Congreso el tratamiento de una ley, que finalmente no salió, pero digamos sí habilitó una discusión a nivel social muy importante, efectivamente creo que generó condiciones sociales que hacen imposible que esto ya no sea legal, digamos. Es una cuestión de que salga en el Congreso, pero que socialmente, ya al menos mayoritariamente, la discusión está planteada, el debate dejó de ser una cuestión tabú, sino que se lo empieza a pensar como el problema de salud que es. Y creo que eso el movimiento de mujeres y sobre todo lo que es la campaña nacional, las compañeras que históricamente desarrollaron esa campaña, están a la cabeza de ese proceso y ha sido un enorme proceso de aprendizaje democrático, creo, para toda la sociedad argentina en los últimos 2 años. La posibilidad de ver más de 1 millón de jóvenes y mujeres en las calles manifestándose, pidiendo por sus derechos, era algo que hacía mucho que pensábamos que no iba a volver a pasar, digamos, esa cantidad de gente así movilizada. Creo que abrió una nueva ventana de oportunidad para que el campo popular repiense, digamos, sus prácticas políticas y cómo conquistar derechos. Creo que no está saldado, digamos, el hecho de que sea legal o no, es un paso importante, pero no va a ser el único, porque después eso se tiene que garantizar y sabemos que las realidades provinciales son muy distintas. Creo que ahí el movimiento de mujeres y disidencias va a tener que seguir estando presente para que eso sea. O sea que la lucha está lejos de terminar, pero bueno, creo que sería un paso muy importante. El movimiento feminista en América Latina y sobre todo en Sudamérica nos está enseñando cosas todos los días, digo, desde el paro por el 8M, esto
identificar luchas que no son solamente por cuestiones de género, sino que ahí ya empieza a dialogar con luchas estructurales y hacia lo que son las relaciones de opresión del propio sistema capitalista. Me parece que es muy interesante el hecho de que se haya transmitido y apropiado internacionalmente con tanta, no simplicidad, pero sí con tanta naturalidad, digamos, que esto se haya podido propagar tan rápido es un elemento esperanzador. Creo que no es una cuestión menor, creo que permite ser creativos a la hora de pensar políticamente. Creo que Chile ahora está siendo otro gran ejemplo de eso, de cómo la resistencia a lo que Piñera no quiere reconocer viene gran parte del movimiento feminista, y por eso hace más de 2 meses que están resistiendo en las calles. Los aprendizajes probablemente ahora no los esté diciendo todos, pero son muchísimos, y aún así nos queda mucho para terminar de imaginar e inventar. Creo que es un ejemplo y es una lucha muy importante, pero no es la única. Creo que, lo decía la compañera, es importante no entender la salud en términos individuales. Creo que el feminismo es muy amplio, tiene muchos feminismos adentro. Creo que es una discusión, esto de si mi cuerpo es mío. En realidad le estoy pidiendo al Estado algo que digo que es mío. Creo que hay que discutir, y creemos en realidad en la organización que hay que discutir con esos elementos más propios del individualismo que se cuelan a veces en el feminismo. Creo que el feminismo popular en ese sentido es al cual adherimos y con el cual queremos trabajar. Es fundamental, es entender que la discusión del aborto es un debate importante y no es el único. Hay realidades sociales en donde esto no es aceptado, y digamos, está bien, hay que hacer feminismo ahí también. El aborto no es un sí o un no, digamos, es un elemento más en muchísimas otras opresiones que vivimos las mujeres y las disidencias. Y creo que es importante que se visibilice y se pueda poner en palabras. En lo que a nosotros nos compete, nos hacemos responsables, digamos, de empezar a trabajar, por ejemplo, en este protocolo que yo les compartía contra las violencias machistas dentro de la organización, entendiendo que hay un montón de cosas que ya no toleramos y sobre las cuales trabajamos, digamos, de una determinada manera, ya sea separando, digamos, a los compañeros involucrados en esas situaciones de los lugares de responsabilidad que tengan, sea el lugar que sea, digamos, entendiendo que también hay un montón de cosas que necesitamos transformar y que son a lo mejor de lo más pequeñito, del micromachismo, que era un chiste y que estaba todo bien hace un par de años, ahora ya lo vemos distinto, entonces hay que trabajarlo también. Y que es muy difícil porque es una situación muy delicada donde no todos tenemos las herramientas adecuadas o quisiéramos tener. Entonces hay que trabajarlo colectivamente y con mucho cuidado. Entendemos que el protocolo fue un primer elemento importante en ese sentido. Obviamente no resuelve todo, pero sí nos da algunas pautas de cómo empezar a discutir y a trabajar algunas cosas al interior de la organización, y eso es importante. Otra cuestión que empezamos a desarrollar es justamente cómo desarrollar estas referencias, si se quiere, más de candidaturas o en términos electorales. Tenemos 3 compañeras concejalas y un concejal, y tenemos una compañera diputada, digamos, nuestra mayor parte de las referencias electorales son mujeres, y no solamente en lo electoral, sino en lo territorial. Garantizamos, digamos, que más del 50% sean compañeras las que ejerzan ese rol de coordinación. Eso no quiere decir que esté todo resuelto, pero bueno, es un primer paso. Sí, hay un comentario. Una cosa que es muy bueno señalar es que el movimiento de los pueblos autóctonos, sí, las mujeres desempeñan un rol importantísimo, a tal punto, por ejemplo, tenemos el caso de Milagro Sala, o en México, por ejemplo, las compañeras zapatistas. Claro, sí, es decir, la dirección del movimiento popular está en manos de mujeres. O las bolivianas. Hay muchos fenómenos importantísimos de las poblaciones primitivas, de las poblaciones originarias, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy presente porque es gente muy realista
que actúa sobre lo concreto, pero con una lucidez muy grande, porque tiene una muy larga historia. Y eso hay que tenerlo presente, porque uno de los errores grandes que hay en Latinoamérica es el desprecio al nativo, ¿no? Y eso es una cosa que ha marcado, digamos, miserablemente a toda Latinoamérica, ¿no? Sin dudas. No, lo último que quería decir, creo que la posibilidad de repensar que nuestras referencias, que nuestras coordinaciones no sean esos lugares de la excelencia donde tiene que ser el líder que hace todo bien y que tiene la mente brillante y resuelve todo. Creo que habilitarnos a que somos personas comunes y tenemos necesidades como todos y que podemos poner en común nuestras fortalezas y nuestras debilidades es otro de los aprendizajes y otra de las medidas que tratamos de trabajar dentro de la organización y bueno, que aprendimos obviamente no solamente del feminismo, sino de estas experiencias, como bien decías, más comunitarias y propias de poder popular que nos enseñan a eso, a no exigirnos en el sentido de esperarlo todo de un individuo, sino de entender que si hacemos algo bien es porque va a ser colectivo. Pero bueno, ya está, no tenemos más tiempo. No digo más nada. Bueno, lamentablemente este equipamiento tan bonito que decías, este es el horario de cierre, lo tenemos que dejar aquí, quedaron cosas pendientes. Ahí en la mesa, antes de la salida, hay algunas publicaciones que pueden mirar y también hay para apuntarse para recibir información por email y tenemos redes sociales donde también estará colgada esta charla. Bueno, a medida que las redes estén más activas, incluso se puede continuar debates a través de las redes. Tenemos una cuenta de Twitter que venimos a seguir, que es @elgarrufe1 y una cuenta de Facebook que ahí simplemente hay que buscarlo como el Garrufe. Creo que es @spyelgarrufe, que está ocupado. Así que no me acuerdo exactamente. Bueno, y un aplauso para la compañera, ¿qué tal? El mes que viene tenemos... en febrer tornarem als dilluns com és habitual. Aquest mes l'havien canviat per poder tenir aquí a la Rocío. El tercer dilluns parlarem de la llei de Aragonès. Doncs, si podeu, veniu i informeu.